¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Netzahualcóyotl Paredes y esta es la entrevista de Agronoticias. Hoy nos acompaña el director del Registro de Variedades Vegetales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, Eduardo Padilla Vaca. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy bien, muchas gracias, Netzahualcóyotl. Eduardo es director del Registro de Variedades Vegetales, es decir, es la instancia encargada de registrar cualquier tipo de semilla que pueda ser obtenida, ya sea por un obtentor, por un productor primario o por una empresa productora de semillas. ¿Estoy en lo correcto, Eduardo? Es correcto. ¿Cómo nace la idea, o más bien, cuál es la importancia de que alguien que obtenga a partir de su esfuerzo propio una variedad vegetal que sea útil para determinados fines comerciales o para los fines que le interesan? Sí, la literatura, la historia documentada en esta materia data desde estados papales, donde ya había un reconocimiento al esfuerzo de personas físicas, en este caso, que se dedicaban a seleccionar las mejores plantas. Y en su momento vino evolucionando los conceptos, la legislación en materia de propiedad intelectual. Y bueno, doy un gran salto a hablar ya de nuestro país, de México, que fue hacia 1961, cuando no propiamente había una ley para el registro de variedades vegetales, pero se empezó a instaurar un registro nacional de variedades de plantas genérico, donde bastaba tener una denominación, un nombre para la variedad de maíz, para la variedad de frijol, y empezar a dar identidad de qué material el productor está utilizando. Ahí nace. Y bueno, la importancia viene cobrando mayor sentido en virtud de los beneficios ya en el mercado. Dar certeza a quien ofrece una variedad que dice es buena, el productor debe constatar que lo es, y qué mejor que en este caso una autoridad, en este caso está el SNICS, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, para ser corresponsable en esa calidad que en el comercio se oferta. En términos de variedades vegetales, una buena variedad vegetal nos va a dar en consecuencia una buena semilla. Cuando no ocurre esto, viene ahí el beneficio de que el productor alce la mano y diga, gobierno federal, ayúdame a aclarar este fraude que fui objeto, digámoslo de esa manera. Le otorga garantía. Garantía es la palabra, muy bien. Sí. ¿Cuáles serían los principales pasos que tiene que seguir alguien que logre obtener una variedad de semilla única, específica para ciertos fines, y que pretenda proteger su descubrimiento, su invento, su desarrollo? Su esfuerzo, sí, claro. Es pertinente aquí acotar que en México tenemos dos modalidades, dos tipos de registro. Uno es enfocado a nuestras, y digo nuestras porque es el patrimonio de México, las variedades de uso común, aquellas que por años ciertas comunidades, ciertos productores han utilizado, incluso a veces generacionalmente. No son variedades novedosas desde un punto de vista que una empresa, hablemos ahora de una empresa, pudiera ser obtentor. El concepto de obtentor nos conlleva ya a una propiedad intelectual. Pero entonces estoy haciendo el énfasis en ese registro de las variedades de especies nativas. Es un tipo de registro. Es una salvaguarda de nuestras variedades de frijol, de maíz, de nochebuena, de cempasúchil, N cultivos que son nativos de México. Un segundo registro, y cuya connotación ya es de impacto legal, es a través de un derecho de obtentor. Ahí ya es una persona física o moral que busca no solo el reconocimiento como tal, moral, sino un reconocimiento económico, y que la legislación en materia de propiedad intelectual, en primera instancia territorial, y los convenios internacionales sientan las bases para ello. Entonces, los pasos a seguir son el producto de ese trabajo, que puede llevar desde 5 hasta 10 años dependiendo del cultivo, implica hacer registros. Para esto en el SNICS trabajamos sobre el diseño, la elaboración de guías técnicas para que esta persona físico-moral pueda describir cómo es su nueva variedad. Una variedad implica un conjunto de plantas que son muy similares entre sí, a eso le llamamos variedad vegetal. Entonces lo describe,
qué hábito de crecimiento tiene, si tiene vellosidades o no en la parte superior de la hoja o en la parte inferior, detalles muy finos, para eso esas guías técnicas. Cuando describe su variedad, la presenta ante el SNICS. Si es un registro con fines de patrimonio de México, es una cuota simbólica, alrededor de 270 pesos. Si es un registro con fines de uso exclusivo, un derecho de obtentor, la cuota es mayor, de inicio por el estudio y trámite, alrededor de 13,700 pesos. Estamos hablando ahí de propiedad intelectual, de uso exclusivo por un tiempo determinado, que pueden ser 15 o 18 años. Entonces, estos pasos en nuestro sitio web de Zagarpa, de SNICS, pueden obtener la información, los formatos y nuestros teléfonos, donde con todo gusto creo que nuestros usuarios nos respaldarían en que les damos la información y los llevamos de la mano para registrar sus variedades, en función de qué registro quieren. Ambos registros son posibles. En el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, donde tenemos las variedades de especies nativas de uso común, o un registro a través de un título de obtentor. Entonces tenemos dos tipos de registro y ambos nos traen beneficios de diferentes alcances y pues desde luego económicos. Y me viene ahora a la mente, si me puedo explayar en este enfoque. Adelante, pues que nuestro gobierno federal ha dejado muy en claro los pilares, y de ellos al tema se relacionan dos metas muy claras. Un México con responsabilidad global, y esto implica armonizar los criterios técnicos y legales en estos registros de variedades vegetales, de propiedad intelectual, en un sector estratégico como es el agroalimentario. Ahí están directamente las variedades y las semillas mejoradas. Y la otra que recuerdo es un México próspero a través de incrementar innovaciones. El espíritu de un registro de variedades vegetales a través de un derecho de obtentor es innovar a través de que se invierta en investigación y a través de que el productor adopte la tecnología, esa nueva variedad que a lo mejor satisface una demanda muy específica, porque se adapta mejor para la cosecha, porque es más rápido su ciclo y sale antes de ciertos factores climáticos adversos, porque en alguna parte del mundo desean un color de flor en particular. Entonces es muy interesante atender estas reglas para que sea un México próspero. Armonización técnica en este contexto global que hoy día vivimos. Entonces, registro de variedades vegetales, bajo las dos modalidades, semillas mejoradas, vinculan directamente con este mandato, tanto en Plan Nacional de Desarrollo como en programa sectorial agroalimentario, pesquero y acuícola. Estamos hablando de los beneficios que se obtienen al certificar este tipo de semillas. ¿Cuáles podrían ser en este caso o en algún caso, si alguien obtiene una semilla y no la registra, cómo se perjudicaría a sí mismo? Sí, claro. Ahí el riesgo lo vuelve vulnerable a una competencia. Podría calificarse como desleal. ¿A qué es a lo que me estoy refiriendo? Casos reales. Existen variedades exitosas de trigo del sector público, en este caso del INIFAP, de algunos centros de enseñanza e investigación como Colegio de Posgraduados, que no se registraron, pero que son muy buenas, son exitosas, y bueno, finalmente también la labor de estos recursos públicos es eso, que la sociedad en general se beneficie. Sin embargo, en las tendencias actuales no está peleado una cosa con la otra, pueden coexistir tanto el beneficio público como el tener la posibilidad de tener un uso exclusivo en esa variedad y licenciar a sociedades cooperativas de productores cuyo capital es menor a otras personas de capital privado, que al agarrar las variedades que son de uso público pueden propagarlas masivamente sin haber invertido en la investigación para esa variedad, se benefician por su productividad. En cambio, si las instituciones públicas protegen a través de un derecho exclusivo, un derecho de obtentor, esa variedad la pueden licenciar exclusivamente a las cooperativas de pequeño productor. Estos son beneficios tangibles y acordes a los tiempos actuales de un buen uso de la propiedad intelectual. No son patentes, porque luego cuando no somos efectivos en decir que una patente no es lo mismo que un derecho de obtentor, en el sector suele confundirse.
Una patente sí genera la posibilidad de un monopolio, si no inmediato, en el mediano o en el largo plazo. Un derecho de obtentor tiene dos beneficios que yo digo maravillosos. ¿Cuáles son? Aunque la variedad tenga un dueño, un obtentor, un pequeño productor la puede utilizar para autoconsumo. Cuando acredite que no lucra en función de que tiene un hato ganadero inmenso, digamos, o que la mete a una cadena comercial y está lucrando con la tecnología del obtentor. Pues un pequeño productor la usa para autoconsumo, N generaciones, sin problema, no tiene por qué pedir permiso. Y un investigador, puede ser de una empresa, puede ser de una institución pública, esa variedad protegida la utiliza para combinarla con materiales propios o materiales de otro obtentor y no tiene obstáculos. Si fuera una patente, esas dos cosas no podrían hacerse. Un sistema de patentes es rígido y todo aquel que quiere utilizar algo patentado debe tener la autorización de ese dueño de la patente. Entonces, no hablamos de patentes. El derecho de obtentor tiene esas bondades. ¿Tenemos datos en este momento de cuánto se registra por año, cuántas variedades se registran por año? Sí los traigo como responsable de esta área de registro de variedades en el SNICS. Afortunadamente, en los últimos 2 años, las solicitudes que llegan de personas físicas o morales mexicanas han estado ligeramente por encima de nuestro competidor, por así decirlo, que está en segundo lugar, Estados Unidos, los obtentores de Estados Unidos. No quiere decir que esto vaya a mantenerse, sin embargo, sí es un reflejo de que el sistema de registro de variedades vegetales y sus beneficios ha ido cobrando sentido en las instituciones públicas mexicanas y en algunos privados pequeños de México. En números muy aproximados tenemos alrededor de 1.800 solicitudes en el caso de trámite de título de obtentor. De estas solicitudes, 2/3 partes aproximadamente ya tienen la protección, ese derecho exclusivo. El INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, su cantidad de variedades vegetales equipara y supera ligeramente a 2 multinacionales que son importantes en el país. Esto quiere decir que sí se beneficia a las instituciones públicas nacionales y en consecuencia al sector productivo. ¿Pequeños productores? Sí, pequeños productores, por ejemplo, en algunos productores de Cuernavaca, de Morelos como estado, tenemos un caso que sentó precedente de que siendo un viverista obtuvo el derecho de obtentor para una variedad de bugambilia. Y ahí es un tema de ir construyendo cultura de respeto a este derecho de obtentor, porque obviamente los productores vecinos dicen, no entiendo, el tema para ellos es novedoso, y cuando se trata de respetar el derecho, si el dueño de esa variedad, el obtentor, les dice, para que explotes mi variedad, pues tenemos que llegar a un acuerdo comercial, aparecen ahí las regalías, los vecinos son reacios, yo no puedo pagar una regalía, empiezan a poner números a su conveniencia de que el negocio no les deja, y bueno, esto va permeando hacia obtentores que no son mexicanos, pero que transfieren la tecnología al sector de México, donde el clima es muy benévolo, donde el mercado es atractivo y donde mercados internacionales también están cercanos. Es un tema de construir ese respeto a la propiedad intelectual, en el caso de derecho de obtentor. En el caso de un registro nacional, pues tenemos ya éxito en convencer a las instituciones públicas, a sus investigadores, que caractericen, hablábamos de esas guías técnicas, que son utilizadas para poner tamaño de planta, coloraciones, formas, frutos, entre otras cosas, y tenemos alrededor de 220 variedades, entre ellas de Nochebuena, de cempasúchil, de nopal. De nopal ha sido un caso muy exitoso, casi 50 variedades. ¿Qué implica esto? A lo mejor recordarás que hubo hace unos 3, 4 años noticias donde se decía que en China o en la oficina de Bélgica, también lo llegué a leer, estaban patentando el nopal mexicano, el agave mexicano. No era tal cosa porque una patente tiene un alcance y un proceso de examen muy minucioso que no pasarían como tal
un material nada más extraído de la vida silvestre y pedir una patente en estas oficinas. Sin embargo, al tener un registro en este Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, el Patrimonio de México, se puede acreditar que hay un registro oficial, qué características tienen estas variedades y evitar esa apropiación ilegítima de materiales de México. El productor, el empresario o el pequeño productor o el obtentor garantizan que su esfuerzo, en primera, le sea legitimado. Así es. Legitimado, que puedan en algunos casos obtener beneficios tangibles. Sí, sí, sí. Y sobre todo protegen la variedad y la biodiversidad del país. Así es, muy bien. Quiero acotar que también el alcance de este registro va en el sentido de atender compromisos, desde luego, internacionales, que si no analizamos y de manera proactiva, si en ocasiones estamos a tiempo de hacerlo, pueden caer en negociaciones prácticas de se atiende o se atiende. Qué mejor que este registro de variedades vegetales trae un camino ya andado y con experiencia para proteger esta biodiversidad. ¿Este registro tiene validez internacional? Todo tema de propiedad intelectual es territorial. Sin embargo, dado que México es miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, cuya membresía actualmente es de 72 países, 70 más 2 oficinas intergubernamentales, Unión Europea y una oficina africana, sí tiene el reconocimiento de que al ser un registro armonizado con estos países, se respeta. Hay una base de datos que también ahí ayuda a difundir lo que en México ya se ha hecho. Es un reconocimiento indirecto para que no se atrevan en una aventura de querer apropiarse algo que simplemente se sustrajo del país y sin hacerle mayor trabajo de selección, de un mejoramiento genético, se quiera apropiar en otro lado o en el propio país. Pues ahí está, son bastantes lo que se puede uno beneficiar del fruto de su esfuerzo, sí atiende las recomendaciones de registrarlo. Así es. Muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias a ti. Él es Eduardo Padilla Vaca, es director del Registro de Variedades Vegetales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas de Zagarpa. Yo soy Netzahualcóyotl Paredes y esta es la entrevista de Agronoticias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo.